Nueva York. La ciudad que todo el mundo ve como el máximo símbolo de riqueza, glamour y oportunidades sin fin. Escaparates de lujo en la Quinta Avenida, taxis amarillos atravesando multitudes apresuradas, millonarios de Wall Street, musicales de Broadway, famosos paseando por Central Park. Una ciudad que nunca duerme, inmortalizada en tantas películas y canciones como la metrópolis de los sueños. De hecho, no hace mucho tiempo que mostramos aquí en el canal precisamente ese lado del lujo, la vida de la élite neoyorquina, entre jets privados, coches blindados, mansiones de decenas de millones e incluso máscaras faciales hechas con oro y perlas trituradas. Si aún no lo has visto, búscalo después. ¿Cómo es vivir en Nueva York sin límites, puro lujo y ostentación? Pero, ¿y el otro lado? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es vivir en la otra Nueva York? Donde millones de personas luchan cada día solo para sobrevivir. Gente contando monedas para pagar el alquiler. Trabajadores agotados tomando 3 transportes para volver a casa. Familias durmiendo en refugios. Personas enfrentando el invierno en las aceras heladas. Hoy, Bello Mundo te lleva dentro de esta realidad, para mostrar cómo viven los pobres en una de las ciudades más ricas de Estados Unidos. Número 1. Pobreza y desigualdad. Nueva York es exagerada en todo, en tamaño, en diversidad, en cultura y también en desigualdad. Por un lado, están algunos de los más ricos del planeta, multimillonarios de Wall Street, directores ejecutivos de empresas tecnológicas, herederas que ni siquiera saben cuánto cuesta un billete de metro. Gente que compra apartamentos de 50 millones de dólares como si fueran calderilla. Por otro lado, según el censo de Estados Unidos, el 18% de la población vivía oficialmente por debajo del umbral de la pobreza en 2023, es decir, casi 2 millones de personas. Son dependientes de tiendas, cocineros, limpiadores, repartidores, conductores. Gente que mantiene Nueva York en pie, pero que apenas puede pagar lo básico. Sin embargo, estas cifras pueden ser mucho mayores. El cálculo oficial utiliza un criterio federal, el mismo para todo el país, ignorando que el costo de vida en Nueva York es uno de los más altos de Estados Unidos. Y es sobre esta desigualdad de la que vamos a hablar ahora. Número 2. Costo de vida y desigualdad. Empecemos por lo básico, el alquiler. Hoy en día, un apartamento de una habitación cuesta una media de $2.700 al mes. En Manhattan, se pasa fácilmente de los 4.000, y estamos hablando de lugares minúsculos. Quienes ganan el salario mínimo local de $15 la hora no pueden pagar ni la mitad de eso sin comprometer todos sus ingresos. Y ahí es donde empieza el malabarismo. Personas que comparten apartamento con desconocidos, familias enteras viviendo apretadas en una sola habitación, gente durmiendo en sótanos, garajes improvisados o en el sofá de alguien. El famoso «cabe uno más» ha dejado de ser la excepción y se ha convertido en la regla. Pero el alquiler es solo el primer obstáculo. Las facturas mensuales también pesan en el presupuesto. Luz, gas, agua, internet, todo con valores por encima de la media nacional. La electricidad, por ejemplo, cuesta alrededor de un 44% más que en otras partes del país. Durante el invierno, cuando la calefacción tiene que estar encendida prácticamente todo el día, una factura normal puede superar fácilmente los $200. En el transporte público, la situación tampoco es mucho mejor. Cada viaje en metro cuesta $2,90 y el abono mensual, que mucha gente necesita para ir a trabajar, sale por $132. Para alguien que gana unos 2.000 al mes, solo el transporte ya consume más del 6% de los ingresos netos. Y la alimentación no se queda atrás. Incluso sin ir a restaurantes, una sola persona puede gastar entre $300 y $500 al mes
solo en el supermercado. Las familias con hijos necesitan mucho más, y muchas ya dependen de bancos de alimentos, ONG y donaciones para garantizar lo básico. Las colas en estos lugares, especialmente en los barrios más pobres, se han vuelto aún más comunes después de la pandemia. Con tantos gastos fijos y salarios ajustados, mucha gente termina el mes en números rojos. Es habitual ver a personas retrasando el pago de una factura para pagar otra, endeudándose con tarjetas de crédito, que aquí cobran intereses altísimos, que llegan hasta el 20% anual, y entrando en un ciclo que parece no tener fin. Mientras tanto, el 20% más rico de la ciudad concentra casi el 60% de todos los ingresos generados. Es como si una parte de Nueva York viviera en algo parecido a Suecia y la otra en Haití. No es de extrañar que las colas para conseguir alimentos, especialmente en los barrios más pobres, hayan aumentado desde la pandemia. Y si las cifras son impactantes, la realidad que hay detrás de ellas es aún más dura. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Dónde viven? O mejor dicho, ¿cómo consiguen sobrevivir? Eso es lo que vamos a ver ahora. Número 3. Los más afectados. A diferencia de lo que ocurre en países más pobres, la pobreza en Nueva York no siempre es evidente. No encontrarás grandes favelas, chabolas de madera o construcciones improvisadas, pero eso no significa que no exista. De hecho, está por todas partes, solo que de forma más silenciosa, más camuflada, y quizá por eso mismo, más cruel. Está en los apartamentos superpoblados, donde 5 o 6 personas comparten una habitación minúscula. Está en las colas que se forman en los bancos de alimentos. Está en las madres que acumulan 2 trabajos y aún así no pueden pagar la guardería de sus hijos. En los ancianos que, con una pensión escasa, tienen que elegir entre comprar medicamentos o calentar la casa durante el invierno. Sí, mucha gente imagina que, en una ciudad rica como Nueva York, los ancianos están bien atendidos. Pero la realidad es otra. En 2023, la tasa de pobreza entre los neoyorquinos mayores de 65 años aumentó más del 20%. El fin de las ayudas de emergencia por la pandemia y la creciente inflación agravaron una situación que ya era delicada. Muchos viven solo de la pensión pública, la seguridad social, que cubre lo mínimo indispensable. Cuando el alquiler consume gran parte de los ingresos, queda la difícil elección entre pagar los medicamentos o comprar comida. Otro grupo que sufre en silencio es el de las personas con discapacidades o enfermedades crónicas. Se enfrentan a aún más barreras para conseguir un empleo formal y, a menudo, dependen de las prestaciones públicas, que apenas cubren las necesidades básicas. La pobreza, en estos casos, se mezcla con el abandono, falta acceso, adaptación, inclusión. Y por mucho que a la ciudad le guste venderse como diversa y acogedora, los más vulnerables siguen siendo los mismos: negros, latinos, madres solas, inmigrantes indocumentados y personas con salud frágil. Número 4. ¿Dónde viven? Hay barrios en Nueva York donde la pobreza no es la excepción, sino la regla. En algunas de estas zonas, alrededor del 40% de los residentes viven por debajo del umbral de la pobreza. Allí, los niños crecen en escuelas sin infraestructura, rodeados de edificios antiguos y mal cuidados. El acceso a la salud, al ocio e incluso a la alimentación básica es limitado. En el Bronx, por ejemplo, barrios como Mott Haven y Hunts Point tienen algunos de los peores indicadores sociales de la ciudad: transporte deficiente, acceso precario a la salud y viviendas degradadas. En Brooklyn, Brownsville vive una realidad similar, dominada por antiguos conjuntos habitacionales y la ausencia del poder público. En estos barrios se encuentran los famosos projects, los conjuntos habitacionales de la NYCHA, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.
En total, más de 500.000 personas viven en estos edificios. Sin embargo, vivir allí no es sinónimo de comodidad. La mayoría de los edificios se construyeron entre los años 50 y 70 y hoy se encuentran en estado crítico. Moho, goteras, ascensores averiados, calefacción que no funciona en invierno. Los residentes piden reparaciones que nunca llegan. Las órdenes se acumulan mientras la estructura se va derrumbando poco a poco. Estos conjuntos también se encuentran en zonas con menos infraestructura urbana, lejos del centro, con escuelas deficientes, escaso comercio y transporte limitado. Al final, parece que han sido olvidados, islas de abandono dentro de una de las ciudades más ricas del mundo. Aún así, son la única oportunidad de estabilidad para mucha gente. El alquiler es proporcional a los ingresos. Quien gana menos, paga menos. Eso es lo que impide que miles de familias acaben en la calle. Pero conseguir una plaza es casi una lotería. La cola es enorme y la ENICHA ya ha declarado que necesitaría más de 40.000 millones de dólares para reformar los edificios existentes. Dinero que por ahora no ha aparecido. Pero la situación puede empeorar, ¿vale? Para quienes no tienen ni siquiera una dirección fija, la lucha es aún más dura. Número 5. Crisis de vivienda, vivienda social y personas sin hogar. Tener un techo bajo el que vivir debería ser un derecho básico, pero en Nueva York se ha convertido casi en un lujo. Hoy en día, más de 100.000 personas duermen cada noche en refugios municipales. 100.000. Es como si toda una ciudad viviera hacinada en gimnasios, hoteles reconvertidos, edificios antiguos y centros improvisados repartidos por toda la metrópoli. Y esa cifra no incluye a quienes están fuera del sistema oficial. Hay miles de personas durmiendo en las aceras, en estaciones de metro, en bancos de parques o dentro de coches. Otros viven de la caridad, pasando de un sofá a otro, en casas de amigos o familiares. No aparecen en las estadísticas de personas sin hogar, pero tampoco tienen un hogar al que llamar suyo. Nueva York es una de las pocas ciudades estadounidenses que garantiza el derecho a la vivienda. Es decir, el ayuntamiento está legalmente obligado a ofrecer un lugar para dormir a cualquiera que lo solicite. Pero el sistema no da abasto. Los refugios están superpoblados, la estructura es precaria, faltan empleados, hay denuncias de violencia y casi no hay privacidad. Familias enteras, con niños pequeños, terminan pasando meses allí, sin saber cuándo, o si, conseguirán un hogar definitivo. La crisis se ha agravado en los últimos años con la llegada de miles de inmigrantes en situación vulnerable, que también tienen derecho al refugio. Además, con el aumento vertiginoso de los precios de los alquileres, muchas personas que antes se las arreglaban para sobrevivir han sido desalojadas y no han podido volver al mercado formal de la vivienda. Lo más impactante es que una parte significativa de estas personas tiene empleo. Hay personas que salen del refugio por la mañana, toman el metro, van a trabajar como atendientes, auxiliares de limpieza, cocineros, enfermeros, y regresan por la noche para dormir en un centro de acogida. Porque en Nueva York, a veces, ni siquiera el salario salva. Puedes trabajar de lunes a viernes, pagar impuestos, cumplir con tu horario y aún así vivir sin techo. Número 6. Salud. Como si no fuera suficiente tener que elegir entre comer y pagar el alquiler. ¿Te imaginas enfermarte? Ser pobre en Nueva York no es solo vivir con poco, es vivir sin lo básico o pagando demasiado por ello. Y esto se hace aún más evidente cuando se trata de la salud. A diferencia de muchos países que cuentan con sistemas de salud gratuitos, Estados Unidos no ofrece este tipo de cobertura a toda la población, y Nueva York no es una excepción. Es decir, aquí la salud se trata como un servicio privado, lo que significa que prácticamente todo hay que pagarlo.
consultas, exámenes, hospitalizaciones, medicamentos e incluso el transporte en ambulancia. Los costos son tan altos que muchas personas evitan buscar atención médica por miedo a la factura. Hay casos de personas que pasan semanas con dolor porque no tienen dinero para pagar al dentista, o que dudan en llamar a la emergencia incluso en situaciones graves, porque saben que una simple ambulancia puede costar más de $1.000. Una hospitalización, dependiendo del caso, puede superar fácilmente los $10.000. Para la población de bajos ingresos existe Medicaid, una especie de seguro público destinado a personas con ingresos muy bajos. Sin embargo, el acceso a este programa es restringido y está lleno de criterios burocráticos, además de enfrentarse a otro obstáculo importante. No todos los médicos y clínicas aceptan pacientes con esta cobertura. El resultado es que mucha gente depende de unos pocos hospitales públicos, que están siempre llenos, o tiene que esperar a las campañas organizadas por ONG y asociaciones de voluntarios. Los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, difícilmente pueden optar a ningún tipo de prestación sanitaria, aunque lleven años contribuyendo al mercado laboral informal. Acaban recurriendo a clínicas comunitarias o simplemente se las arreglan con remedios caseros, esperando que no empeoren. La salud mental también se ha convertido en un punto crítico. El aumento de la ansiedad, la depresión y el estrés crónico entre los más pobres es evidente, pero el acceso a psicólogos y psiquiatras, que cobran mucho por sesión, sigue siendo un privilegio de unos pocos. Mientras tanto, quienes más necesitan esta atención están atrapados en una rutina agotadora y enfermiza, sin tiempo, dinero ni apoyo para cuidar de su propia salud. Al final, ser pobre en Nueva York es saber que, si el cuerpo falla, el sistema falla con él. Número 7. Lo que hace el gobierno y lo que no hace. Ante todo esto, mucha gente se pregunta, ¿y el gobierno qué hace? Nueva York al menos lo intenta. La ciudad cuenta con una red de apoyo social mucho más amplia que otras partes de Estados Unidos. Cuenta con refugios municipales, programas de alimentación gratuita, ayudas para el alquiler, guarderías públicas, hospitales municipales, vales de comida, centros de acogida para jóvenes sin hogar e incluso estructuras para acoger a los inmigrantes recién llegados. Pero el problema no es solo tener el programa, sino hacer que funcione en la práctica. La NYCHA, que se encarga de los complejos de viviendas públicas que ya hemos mencionado, está desbordada. Faltan fondos, los edificios están deteriorados y hay miles de familias en lista de espera por una plaza que puede que nunca llegue. El SNAP, que es el vale de comida, ayuda a millones de personas, pero la cantidad es baja y los criterios para obtenerlo son muy restrictivos. Por su parte, Medicaid, del que hablamos en el bloque sobre salud, cubre a muchas personas con bajos ingresos, pero no todas cumplen los requisitos y, cuando los cumplen, se enfrentan a la dificultad de encontrar médicos que acepten el plan. También está el HUD, que es un departamento federal dedicado a la vivienda. Incluso financian proyectos de vivienda asequible, pero todo va a cámara lenta. Las obras se retrasan, las reformas ni siquiera comienzan y el dinero siempre parece insuficiente. En teoría, el sistema existe. En la práctica, la cola es demasiado larga para la estructura disponible. Y en medio de todo esto, mucha gente se rinde, se pierde o simplemente no consigue acceso a nada. Mientras tanto, las medidas que podrían atacar el problema de raíz, como un control real de los alquileres, el aumento de la oferta de viviendas dignas o un salario mínimo ajustado al coste de la vida en la ciudad, siguen bloqueadas por falta de voluntad política. Falta valor para enfrentarse al mercado inmobiliario. Falta presión pública constante y, sobre todo, falta prioridad. Pero lo que no falta es gente necesitada. Al final, ser pobre en Nueva York
es cargar con el peso de una ciudad que no se detiene y que no espera. Es levantarse temprano, acostarse tarde, arreglárselas como se puede. Es vivir lejos, comer lo que da la tierra, vivir con miedo a una enfermedad o a un retraso en el alquiler. Es ver pasar el lujo y saber que nunca se acercará. Es existir entre el escaparate y los bastidores. ¿Y lo más aterrador? Que esto ocurre en la ciudad más rica de Estados Unidos, la ciudad de las oportunidades, la que todo el mundo quiere conocer, pero que muchos, después de conocerla, solo quieren salir. Para cambiar esta realidad, no basta con la caridad, se necesitan políticas públicas de verdad, viviendas dignas, transporte accesible, trabajo justo, buenas escuelas, salud para todos. Solo así Nueva York dejará de ser una ciudad dividida y comenzará a ser una ciudad justa. Hasta entonces, los pobres de Nueva York seguirán luchando, con valentía, con resiliencia, pero también con cansancio. ¿Y tú? ¿Imaginabas que la pobreza estaba tan presente en la ciudad más famosa del mundo? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta realidad neoyorquina? Aprovecha para disfrutar del vídeo, suscribirte aquí a Bello Mundo y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún episodio de nuestra serie. La semana que viene volveremos con otro destino sorprendente para responder sin rodeos. ¿Cómo es ser pobre en algún lugar de este mundo? Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto.